Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, la propuesta de hoy, a pedido de muchas amigas, querían hacer una chomba. Aprendí lo que es una chomba. Nosotros acá en Uruguay, Brasil, le decimos pullover, suéter, buzo, polera, un abrigo de medio tiempo y entretiempo, o un abrigo completo según el material que usemos, que puede ser bien grueso. Este está hecho para un año, de 6 meses y medio al año. Va a ir bien al cuerpo. Van a usar una polerita por debajo de algodón. Esto es lana de bebé, no pica, es matizada. Lo acabo de pesar al pullover y pesa 64 gramos, o sea que nada. Estos son 100 gramos. 64 gramos me llevó este busito, polera o chomba, como quieran llamarle en su país, o se nombra. Lo pueden hacer en todo tipo de material, con todo tipo de restos que tengan, ¿sí? Tiene un pequeño canesú, es de manga larga, tiene puñito con punto elástico en su base y en los puños, y en la parte de atrás es abiertito para que pase bien la cabeza y no haya ningún problema. Queda muy bien, muy lindo y hasta parece comprado. Así que bueno, manos a la obra y vamos a decir la lista de materiales. Aguja de coser e hilo del color que vayan a utilizar la lana o el hilo, y botones acordes al material que van a utilizar, o sea, siguiendo con la rama de los colores. Yo voy a usar un ganchillo número 3, aunque este hilo lleva 250, pero para que quede más sueltito la trama del tejido, con puntos básicos bien sencillo, estoy usando un número 3. Tijeras para cortar y 1 centímetro para medir. Este tejido lleva múltiplo de 8, quiere decir que vamos a montar una base de cadena. Para el talle que vayan a utilizar, van a medir primero la cabeza del niño, la niña o la persona, porque con el cuello solo no alcanza, tiene que pasar por la cabeza, entonces la medida que manda es la cabeza. Entonces medimos la cabeza y ponemos tantas cadenitas hasta llegar a esa medida. Yo puse 64 para este modelo, 64 cadenitas, ¿sí? Ustedes las miden y ven allí en la cabeza, en el contorno de la cabeza, si les da bien. Tienen que tener la precaución de que les tiene que dar un múltiplo de 8. Para que les sea sencillo cómo hacer el múltiplo de 8, se lo voy a decir de la manera más franca posible. Pongan 8 cadenas, 8, 8, 8, 8, 8. Van contando de 8 en 8 hasta llegar a esa medida que les da el contorno de la cabecita del niño. Supongamos que tiene 35 centímetros y van contando de 8 en 8. Y si les falta, le ponen, no les va a variar nada, porque después se le puede hacer una terminación al cuello que se le ajusta igual que a la base de la cintura. Y al puño se le pone el punto elástico acá y queda más justo. Entonces, siempre tengan en cuenta que tiene que ser de 8 en 8. Les paso a mostrar un pequeño esquema para que lo tengan en cuenta. El modelo presentado tiene 64 cadenas, que es para los 6 meses y medio al año de bebé, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos acá la espalda, el costado. Esta es la delantera, quiero decir. El costado, la espalda mitad de espalda y el costado, ¿sí? Esta suma de cadenas, que son 64 en total, lo vamos a dividir entre los 4 lados, exactamente igual, con la diferencia de que acá, al dividir, vamos a dejarlo abierto. Nos da 16 cadenas para cada lado, y acá, como va a quedar abierto, que le vamos a poner el botoncito, ¿sí? El botoncito ahí, le vamos a poner 8 y 8, porque es la mitad de esto. ¿Está? Bueno. En las esquinas, acá, van a ir los aumentos, que lo van a ir viendo cuando empecemos a tejer. Ahora yo voy a hacer un modelito un poquito más grande,
Y paso a mostrarles. Ustedes también en un papel hacen esto con su medida y contando de 8 en 8. Entonces hacemos así nuestro esquema. Así. ¿Sí? Yo voy a poner 80 cadenas. 80 cadenas. Acá tenemos los aumentos. Y entonces acá tenemos 20, 20, 20. Y acá tenemos 10, porque es la mitad, y 10, porque es la mitad. Acá tenemos el botoncito. El botoncito. Así que ahí tenemos la medida. 20, 40, 60, 70 y 80. Las 80 cadenas que precisamos. ¿Sí? Yo hice este cálculo, solamente le agregué 16 puntos más, porque como es múltiplo de 8, 8 y 8 más, o sea, a los 64 que ya tejí, le agregué 8 y 8 más, me da 80. ¿Sí? Entonces, con esta medida vamos a hacer esto y vamos a ver para qué talle más o menos nos queda. Voy a tejer el suéter o el pullover del tutorial con lana de bebé con acrílico, 100% de algodón. Ya saben que pueden hacerlo con todo tipo de material. Esto es un resto que a mí me ha quedado y le voy a hacer alguna combinación de otros tonos con el mismo hilo, pero en otro color. El ganchillo es el número 3 también, como presentado en el tutorial, ¿sí? Y ahora montamos 2 cadenas más porque quedé en 78, 79, 80. Y precisamos 5 cadenas extra y les explico por qué. Precisamos una cadena extra para el aumento en las 4 puntas, ¿sí? Y una cadena que es para subir la labor. Entonces, sea cual sea la cantidad de cadenas que ustedes vayan a montar para hacer el suéter, tienen que agregarle después a ese múltiplo de 8, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Levantamos cadena y en la segunda ahí mismo hacemos un punto alto. Y cuenta como 1. Recuerden que al inicio de la labor del cuello o el escote comenzábamos con 10 y terminábamos con 10. En mi caso, porque la división me da de 20 en 20 y al escote trasero lo reparto entre 2. A ustedes les puede dar 14, les puede dar 12, según la cantidad de puntos que pongan. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer el aumento. En la cadena que sigue de base, ahí mismo, vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo lugar. Tres puntos altos en el mismo lugar. Ahora toca 20. En la cadena que sigue, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar a 20. Terminados los 20 puntos, en la cadena que sigue vamos a hacer nuevamente el aumento. 1, 2 y 3 puntos altos en el mismo lugar y ahí tenemos un segundo aumento. Ahora toca hacer 20 puntos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, hasta llegar a 20. En la cadena que sigue, nuevamente el aumento. 3 puntos altos en el mismo lugar o cadena de base. 2 y 3 en el mismo lugar. En la cadena que sigue comenzamos la serie que nos dio nuestra división en un número X de 20 puntos altos. 2, 3, 4, a ustedes les puede dar otro número, 5, 6, 7, así hasta tener 20. Y en la cadenita que sigue, otra vez el aumento, 3 puntos altos en la misma cadena de base, 2 y 3. Y ahí nos queda un aumento más. Y ahora terminamos como comenzamos. En mi cuenta, la división me da 10 para un lado, 10 para el otro. En ustedes verán su cuenta, su resultado. Salvo que quieran hacer el mismo modelo, el mismo talle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá me sobra una cadenita, lo abro un poquito. Me sobró una, lo abro y lo ajusto. Y ya está. Antes de dar vuelta a la labor, lo que hago es elevar al aire una cadenita de base. Giro y en el mismo lugar que hicimos la cadena, vamos a levantar el primer punto alto. Y cuenta como 1. Esto es para que quede bien derechita la labor. Y continuamos tejiendo como se presentan nuestros puntos, uno en cada punto de base. Así hasta llegar al aumento. Vamos tejiendo uno en uno. Ahora todo es mucho más fácil, el tejido va a fluir muy bien y van a notar bien dónde está el aumento. Acá tenemos el aumento. Este punto y este lo vamos a tejer como se presentan de la misma manera que lo vemos, un punto arriba. Vamos con el primero y lo hacemos tal cual. El punto del medio, vamos a hacer el aumento. 3 puntos altos en el mismo lugar. En el punto que le sigue del mismo aumento, hacemos un punto como se presenta. Lo hacemos tal cual. Entonces, tenemos 3 puntos de base de aumento, tejimos el lateral y el final, y en el medio los 3 puntos altos. Continuamos tejiendo como se presentan nuestros puntos, hasta llegar al próximo aumento, donde vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos recién. Este tipo de punto o escote también les sirve para hacer saquitos, chaquetitas para los niños, para ustedes, vestiditos, blusitas, remeritas, ténganlo en cuenta, que también sirve.
Este tipo de buzo que acabamos de hacer y que acaban de ver en el tutorial, el presentado y el que estamos tejiendo, si no lo quieren hacer con puntos altos simples en lo que es el largo del cuerpo, le ponen cualquier punto aprendido y les va a quedar precioso también. Yo lo hice así sencillo por aquellas tejedoras que recién comienzan, y tejer en puntos altos hacen que aprendan a contar, a sumar y a no perderse. En cambio, un punto fantasía para una principiante cuesta un poquito más. Por eso lo hice en puntos altos. Y así vamos continuando, ya casi estamos llegando al aumento, donde vamos a repetir la secuencia. El aumento siempre se va a hacer hasta que tengamos el ancho deseado para hacer la manga, la separación. Acá tenemos el aumento. Vamos a trabajar acá un punto sencillo, en el último un punto sencillo y en el medio los 3 puntos altos. Entonces, uno simple, en el medio 3 puntos altos porque es el aumento, y en el que sigue un punto sencillo. Y ahí tenemos nuevamente nuestro aumento. Continuamos de igual manera, tejiendo con puntos altos hasta llegar al próximo aumento, donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Llegamos al próximo aumento, tejemos el primero como lo vemos, el segundo, que es el medio, hacemos el aumento, 3 puntos altos en el mismo lugar. Al costado como está, y continuamos tejiendo cómo se presentan nuestros puntos hasta llegar al aumento que le sigue. Así. Llegamos al último aumento y continuamos como veníamos. Un punto en el primero, 3 puntos altos en el segundo o el del medio. Esto lo vamos a repetir en todas las vueltas hasta llegar al ancho de sisa, donde vamos a separar las mangas. Ya tenemos 3, en el que sigue un punto y continuamos. Un punto sobre cada punto de base. Ahora todo es de repetición. Pueden ir midiendo alguna prenda que tengan. Si no tienen al niño, siempre pidan la prenda y pueden medir encima. No le tengan miedo al ojímetro. Yo tejo mucho a ojo. Yo todavía no sé para qué talle va a ser esto. Lo voy a saber cuando vea la prenda terminada, porque soy de inventar. Yo no tejía para niños. Empecé a tejer desde que tuve una nietita. Yo no tejía, solo tejía para el hogar. Y tejemos el último punto. Levantamos una cadena y giramos. En el mismo lugar siempre, antes de dar vuelta al tejido, levantamos una cadena. Giramos el tejido y en el mismo lugar tejemos el primer punto alto. Siempre. Ahí. Y continuamos un punto alto sobre cada punto de base hasta llegar nuevamente al aumento, donde vamos a repetir todo lo que hicimos en la vuelta anterior, esta vuelta, la que viene y las que necesiten hasta llegar al ancho de sisa. Entonces llegamos al aumento. En el primer punto hacemos 1, en el del medio o el segundo hacemos 3 juntos.
en el último un punto alto. Y continuamos tejiendo como veníamos, un punto en cada punto de base hasta el próximo aumento, vuelta tras vuelta. Yo regreso con ustedes cuando tenga el ancho de sisa que pretendo hacer para este bucito. Y les muestro cómo unir la espalda, las aberturas y separar las sisas. Bueno, yo llegué a la medida que yo quiero. Les muestro cómo es de diferente. Con tan solo agregar 16 cadenas, me quedó muchísimo más grande. ¿Sí? Muchísimo más grande. El diámetro de las cadenas en total me dieron una medida de 46 centímetros. Eso es para que tengan en cuenta para usarlo como ejemplo. Acá tenemos las mangas. Tenemos una linda manga. Si lo continúan más, le queda para un talle más grandecito. Y si lo continúan, siempre y cuando la medida del escote de cuello sirva para el niño, la niña o la persona que vayan a tejer. Tienen que tener en cuenta esa medida que expliqué al comienzo del video. Yo empecé a hacer combinación porque estoy usando restos y ahora voy a proceder a unir la prenda. Vamos a unir extremo con extremo en la tercera cadena de inicio. Perdón, en la primera porque puse una cadena para iniciar. Ahí, es costumbre que siempre uno empieza con 3 cadenas. Ahí quedó bien sujeto, ¿sí? Aquí va a ir el botón y una terminación, por supuesto. Levantamos una cadena como veníamos haciendo y en el mismo lugar hacemos el punto alto y se cuenta como 1 y continuamos con puntos altos hasta llegar al aumento, donde desde ahí vamos a enlazarnos y a unir las sisas para comenzar a formar lo que sería la manguita. Este tipo de bucito lo pueden hacer, si en su país es época de calor, en manga corta. Lo pueden trabajar en hilo o en una manguita 3/4. Ustedes le dan el largo necesario para la estación en la que ustedes están. Ya estamos llegando al aumento. Y acá tenemos el aumento. Tejemos el primer punto, tejemos el segundo y tomamos lazada y nos vamos al otro extremo, donde tenemos nuevamente los 3 puntos altos juntos y vamos a unir en el punto del medio, tan solo con un punto alto. Ajustamos, ya tenemos nuestra manga, giramos un poquito y comenzamos a tejer los puntos como se presentan. Así vamos tejiendo punto por punto de base anterior, un punto alto. A mí me gusta meterme bien en el centro del punto para que quede prolijo. Otras personas se meten acá o se meten más abajo. Yo tengo esa particularidad que prefiero desarmar y volver a poner bien encima de la terminación del punto y de esa manera me aseguro de cierta prolijidad.
y que nada quede torcido. Es a gusto, por supuesto. Llegamos al aumento siguiente, tejemos el primer punto de una manera normal, el segundo también, tomamos la lazada y nos vamos al otro extremo donde tenemos el siguiente aumento, que lo tenemos acá, los tres juntos, y vamos a clavar acá en el del medio y hacemos el punto alto. Ajustamos, giramos un poquito y continuamos tejiendo cómo se presentan nuestros puntos. Así hasta el final de esta serie. Unimos con punto deslizado y ajustamos bien. Paso a mostrarles cómo es que queda. Acá va a ir el botoncito con una terminación y así se ve del lado de adelante, ¿sí? Y ahora quedaría tejer el cuerpito, el cuerpo de nuestra prenda. Siempre que terminamos una vuelta, vamos a unir con punto deslizado y siempre que comenzamos una, levantamos una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Y nos queda derechita la labor y la unión no queda zizagueando, no queda feo a la vista, queda bien bonito. Y continuamos tejiendo como se presenta hasta llegar al largo total de lo que necesitan de esta prenda. Tengan en cuenta que en ese largo después nosotros vamos a detenernos un poquito antes, por ejemplo 3 vueltas antes del largo total. Supongamos que tenemos 30 centímetros, en los 27 paramos las vueltas porque vamos a hacer 3 vueltas de punto elástico para darle un acabado más bonito. Las terminaciones en las prendas lo es todo. Recuerden que cuando ustedes tejen para ustedes o sus niños o sus seres queridos, siempre hay alguien ajeno a ustedes que los está mirando y los está halagando, y de ahí salen las posibles ventas y los posibles clientes. Toda terminación tiene que ser prolija, bonita y agradable a la vista, elegir colores modernos. Todo tiene que ver con todo. Y así continuamos. Acá no hacemos nada y pasamos al punto que le sigue. Ahí está un poquito cerradito. Y continuamos de igual manera por todo el contorno, tantas vueltas hasta el largo que necesitamos. Yo los veo en el largo final mío. Bueno, yo llegué a esta medida, a este largo, y ahora vamos a hacer el punto elástico. Comenzamos la labor en cualquier parte que querramos y paso a mostrarles. Cambio el color porque estoy usando restos como les expliqué. Levantamos 3 cadenas para el primer punto. El punto que le sigue lo vamos a tomar por delante. Clavamos la aguja por detrás, lo traemos, pasamos una vez y 2. Ya esta vuelta acá, este circulito alrededor, en los 2 colores que se nota perfectamente, esto es por delante. Ahora vamos a hacerlo por detrás. Entonces, lazada en la aguja, metemos, atravesamos el punto alto, sacamos el bucle, estiramos bien, pasamos una vez y pasamos 2. Y ahí está la diferencia. El primer punto, que está hecho con 3 cadenas, se cuenta por atrás, por delante y por atrás. Ahora vamos a hacer por delante. Pasamos la aguja, estiramos un poco, una vez y 2.
Y ahí me muestra bien, perfectamente, que estos dos están por delante y este está escondido. Está del lado de atrás. Esto mismo que se forma de este lado, está formado del lado de atrás. Pero acá me queda como si fuera un punto alto común, pero está en relieve. Vamos nuevamente. Lazada en la aguja, cruzamos por delante del punto alto de la base anterior, extraemos el bucle, pasamos una vez y pasamos dos. Este punto es por detrás. Ahora, lazada en la aguja, ponemos la aguja por atrás del punto, extraemos el bucle, estiramos, pasamos una vez y pasamos dos. Y ese punto es por delante. Un motivo más. Lazada en la aguja, atravesamos el punto, extraemos el bucle, pasamos una vez y pasamos dos y cuenta como atrás. Lazada en la aguja, pasamos la aguja por detrás del punto, extraemos, pasamos una vez y pasamos dos. Y esta sería la secuencia de esta vuelta. Por atrás, por delante, por atrás, por delante, por atrás, por delante. Está como inflado el punto que está hacia adelante y se nota bien, como si fuera una nota musical. Esto gordito que tenemos acá nos está diciendo o marcando que es un punto por delante y este está escondido y es por detrás. Así se vería la primera vuelta. Una vez terminada la misma, unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Ahí ajustamos, levantamos 3 cadenas que hacen del primer punto alto, que se toma como que está por atrás, y ahora vamos a tejer estas vueltas y las vueltas que quieran. Yo en mi caso voy a tejer 3 vueltas nada más, pero si quieren hacer un puñito más largo, le hacen 4 o 5, las que ustedes quieran. Esta vuelta y las que siguen las tejemos como se presentan. Como se presentan, me está diciendo por delante y me está mostrando por atrás. Entonces, por delante, igualito. ¿Sí? Queda igualito. Y este por atrás. Me cruzo, lo extraigo, paso una vez, paso dos. Y ahí se nota perfecto que este está hacia acá y este está hacia allá. Por delante, por atrás. Vamos a hacerlo más lento. Lazada, extraemos, estiramos, pasamos una vez, pasamos dos. Lazada, nos cruzamos, extraemos, pasamos una vez, pasamos dos. Hacemos un motivo más. Lazada, extraemos, pasamos una vez, pasamos dos. Lazada, nos cruzamos por encima del punto, extraemos, pasamos una vez y pasamos dos. Así vamos a tejer todas las vueltas que queramos hacer del puño. Yo voy a hacer 3. Así quedaría la pretina de la baja cintura o caderín. Yo lo hice pequeñito, de 3 carreras, para mí está bien. Este modelo va a ser de 1 año y medio a 2 años y medio, 3, por lo que me está resultando el tamaño. No se olviden que es un punto flexible, entonces esto no va a entrar justo, al contrario, tiene movimiento. Vamos a retomar en la manga, en las sisas, y vamos a levantar los puntos como se presentan. Vamos a hacer puntos altos. Comenzamos con 3 cadenas para el primero. Ajustamos un poquito acá y ya lo vamos perdiendo. Lo vamos perdiendo colocando un punto encima y se va apretando la piolita de inicio. Ahí. Y así vamos a ir tejiendo por todo el contorno.
hasta llegar al largo deseado. Cuando terminemos la vuelta, unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio, 1, 2, 3, acá. Y acá mismo levantamos 3 cadenas para subir y continuamos tejiendo en redondo un punto sobre cada punto hasta llegar al largo que necesitamos. Yo vengo cuando la tenga pronta. En cada vuelta siempre, como dije, levantamos 3 cadenas para el primer punto. Y continuamos tejiendo nuestra manguita en redondo. Yo ya tengo unas cuantas vueltas. En total voy a hacer 14 vueltas con este punto y dejo 3 vueltas para el puñito con otro color. Y así vamos tejiendo punto por punto en redondo en la base anterior. Continuamos así. Ese ruido que escuchan es el mar, que está agresivo, y estamos con tormentas abundantes por acá, y se viene otra ola polar de frío. Y así continuamos. Como ven, yo lo hice con restos, con pelotitas, restos de otros labores. El corazón que yo le saco a cada ovillo, cuando uno mete la mano en el centro del ovillo, siempre sale todo enredado. Entonces yo lo corto y ese corazón, le llamo yo, ese matete que se formó y está anudado, lo dejo en una bolsita y después hago estas pelotitas que me sirven para otras cosas. Con otros sobrantes logramos hacer una prenda de vestir impecable. Vamos a llegar al final de la vuelta para que vean cómo empatamos la terminación de la vuelta. En la tercera cadena, 1, 2, 3, ahí, con punto deslizado, ajustamos un poquito y elevamos 3 cadenas al aire para el primer punto y continuamos ahora sí hasta el largo total. Un puntito más, levantamos 3 cadenas. Yo acá cambié de color porque voy a hacer el puñito y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que aprendimos al comienzo cuando hicimos la pretina de la cintura. Ahí. Este punto de 3 cadenas cuenta como un punto alto tomado de atrás. El que sigue, ¿se acuerdan? Lo pasábamos así, extraíamos el bucle y lo pasábamos 2 veces. Yo estos hilitos después los escondo, ustedes también. El otro punto va por detrás, entonces nos cruzamos en el punto, estiramos bien que quede a la altura del otro, pasamos una vez, pasamos 2, ahora toca por delante. Introducimos el ganchillo, sacamos el bucle, una vez, 2. Ahora va por detrás, ¿se acuerdan que lo cruzábamos? Y estiramos.
Acá nos muestra perfectamente lo que yo les expliqué anteriormente, lo que es por delante y lo que es por detrás. Estos dos son los que están por delante y estos tres son los que están por detrás. Así continuamos toda esta serie, uno por delante y uno por detrás. Terminamos la vuelta y lo unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Así, ajustamos, elevamos 3 cadenas al aire para el primer punto alto que cuenta por detrás. Y ahora vamos a tejer esta vuelta y una vuelta más. En mi caso yo hago 3, pero ustedes pueden hacer las que gusten. Los tejemos como se presentan. Por delante, por atrás, por delante, por atrás. Ya me lo está mostrando. Entonces, por delante. Por atrás. Extraemos. Por delante. Estiramos. Pasamos una, pasamos dos. Por atrás. Extraemos bien el bucle, pasamos una vez, pasamos dos, por delante. Extraemos, pasamos una vez, pasamos dos, hacemos dos puntos más. Por atrás, introducimos el ganchillo. Lo cruzamos, extraemos, pasamos una vez, pasamos dos. Hilo en la aguja. Pasamos la aguja por detrás y lo tejemos, pero en realidad es por delante. Y así esta vuelta y una vuelta más o las que quieran. ¿Ven cómo se nota bien lo que es por delante? Queda el chichoncito hacia nosotros y estos quedan escondidos, están atrás. Y si los miramos del revés, están exactamente igual que estos. ¿Sí? Bueno. Listas las manguitas, bien generosas y amplias para que se puedan poner más prendas por debajo. Así es como le gusta a mi hija, para poder vestir a la nena mejor. Es su primera hijita y todavía hay nervios a pesar de que son 20 meses. Bueno, una vez terminado esto, lo que vamos a hacer es arreglar el cuellito. Vamos acá y vamos a hacer el cuellito también en punto elástico. En el otro presentado no precisó porque quedó bastante justito, pero en este sí. Vamos a hacerle un cuellito. Esta vuelta la vamos a hacer toda de punto alto para así después hacer el punto elástico que veníamos aprendiendo para hacer el cuellito que quede un poquito más cerradito, no mucho más, pero un poquito, que tenga algo más de cuerpo. Y así vamos. A su vez voy escondiendo el hilito que me quedó del inicio y vamos punto por punto revistiendo en otro color. En mi caso, en ustedes pueden trabajar con un color solo, es a gusto. Yo me voy a ir por todo el contorno y vuelvo con ustedes para mostrarles cómo continuar. Antes de girar, levantamos 3 cadenas. Ahora sí giramos. Y el primer punto que hacemos, lo hacemos por delante. Como veníamos haciendo los puñitos. El que sigue, por detrás. Es a los efectos de darle una terminación. Por delante. Por detrás. Por delante, por detrás. Bien, se nota perfecto el que está por delante.
Parece un signo musical. Y los que están atrás parecen rejitas. Hacemos uno más. Por delante. Por atrás. Así hacemos esta vuelta y quizás una vuelta más. Vamos a pesarlo. 88 gramos pesó este y si mal no recuerdo el anterior había sido 64 gramos. Así que imagínense que tiene casi el doble de tamaño y lo que gastamos, casi nada. Así que usar restos. Bueno, queridas amigas, amigos, aquí está terminada la prenda. Le coloqué un botón detrás, sumamente amplio. Con esos restos que le dije que yo tenía, logramos hacer una nueva prenda. Este es mucho más pequeño, ya saben, de 6 meses al año y medio, y del año y medio a 3 en adelante. Porque hay nenas y nenes que son sumamente delgaditos, o bajitos, y los talles van más que bien. Espero que lo puedan hacer, que lo puedan disfrutar, que lo puedan regalar, que puedan brindar amor a sus seres queridos. Si lo van a vender, que ganen bien. Recuerden siempre que para vender tienen que multiplicar por 3 lo que ustedes gastaron de botón. Lana, un botoncito, por ejemplo, hacen la cuenta, lo multiplican por 3 y ese resultado es lo que ustedes tienen que cobrar. Así es como se cobra y así es como se hace la clientela. Les mando un sentido abrazo a cada una, a cada uno, en cualquier lugar de este planeta mundo donde se encuentren. Los bendigo con paz y bien en este día del Día del Amigo, de la amistad. Sigamos tendiendo lazos de amistad mientras vamos entrelazando sueños y madejas, hilos, ansiedades, desazones, cosas que se quiebran en la vida, cosas que vuelven a vivir. Sigamos siempre por este camino y siempre en positivo. Recuerden que Dios todo lo restaura, que Dios todo lo devuelve y que Dios tiene un plan para cada uno de todos nosotros. Si les gustó el video, denle un like y ayúdenme a trascender. Y si les gustó un poquito más, no se olviden de compartir en sus redes sociales o en definitiva, compartir con sus amistades para que conozcan mis labores y puedan también ellos llevarse el conocimiento de lo que yo he aprendido. Los bendigo con muchísimo amor. Muchísimas gracias.